Barra de Opinión presenta. Tengo ya un contrato para cuando ocurra el sensible fallecimiento poder oír unos 10 minutos lo que digan de mí. Me conformo con eso. ¿Y para ti cuál es la prueba de la existencia de Dios? El idioma. El idioma. El lenguaje. Has escrito que le temes a Elena Poniatowska, ¿no? Lo que pueda decir, los adjetivos que te pueda poner. Le tengo miedo a mí mismo. A ti mismo. Lo que yo puedo decir, este es ridículo, pero ¿cómo es posible? No. ¡Bienvenido! Hola. Bien recibidas a mi gratitud. ¿Qué? Bien Maestro. recibidas a mi gratitud. Por favor. Aquí. Sí. ¿Agua de limón, como lo ordenó? Sí, por favor. Y Carlos, en tu inconseguible autobiografía precoz, extraímos una cita, no la conseguimos efectivamente, sé que la van a republicar por esta, ¿no? En agosto, algo así. Pero quisiéramos comentar contigo un párrafo que se nos hace, pues, padre para comentar, ¿no? A ver. Aquí está, mira. Dices tú, a la escuela dominical debo asimismo una estructura moral que con sorprendente malevolencia vuelve en mí en los momentos menos oportunos. El pecado fue el tema central de mi niñez y la idea de que algún modo, no sé cuál, ha seguido rigiéndome hasta ahora. ¿El pecado rigiéndote? ¿Sí? ¿En qué sentido? Tenía 28 años. Ok, ajá, bueno, claro. Desde ¿Ya no? entonces, ¿Ya no te rige? Ya no. Ya no. No digo que no vuelva como fantasma electoral, pero ya no me rige. Cuando lo escribí todavía estaba dudando entre suicidarme o lanzarme a candidato a la presidencia, y en los dos casos la noción del pecado influía, pero después me di cuenta que era de cederle mucho a banalidades, a prejuicios y a estupefacciones del ánimo del siglo XVII. Todo eso lo dejé. Lo que me queda es la sensación de culpa, que es un derivado, pero que ya no es el pecado. ¿Y por qué sientes culpa, por ejemplo? ¿Qué te provoca culpa? Si lo digo me voy a sentir peor, porque me provoca culpa el no hacer lo suficiente por los demás, cosas que realmente uno debe callarse, porque suena ya aquí sí a plataforma electoral o a declaración de buena conciencia de empresario un fin de semana en Cancún. No es lo que me gustaría, pero me provoca mucha culpa, tengo que decirlo, ver la miseria. Me provoca una culpa enorme. Y de ahí que me interese tanto la lucha contra la desigualdad. Pero ya decirlo te merma, te disminuye en la medida en que te estás atribuyendo un nivel ético que se parece sospechosamente a la buena conciencia, que es el horror. Carlos, muchos se sorprenderían de saber que eres un lector de la Biblia exhaustivo y que además te sabes versículos. Hasta 4,000. Si eres un lector exhaustivo, te sabes versículos. De eso no hay modo de evitarlo. Porque además yo, la Biblia que he leído es la de Casiodoro del Reina, la versión Casiodoro del Reina, Cipriano de Valera, que equivale a la de King James, que equivale a la de Lutero, una obra culminante del idioma. Dice, y muy bien Antonio de la Torre, que otro hubiese sido el destino de los hablantes si se hubiese difundido esa Biblia y no se hubiese considerado un objeto prohibido. Entonces, ¿cómo no te vas a saber de memoria? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. En un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Es en sí mismo un regocijo oír ese idioma, aunque lo diga uno con voz tartajosa. Y el Salmo 23, que es el Salmo
bueno, en tu tradición también tiene una importancia enorme. Cuando lo dices, te lo dices, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre, etcétera. Es el idioma. Y el idioma, ahí es la presencia de Dios en el idioma. No me declaro adepto a la religiosidad, pero sí me declaro adepto a lo que yo considero que son la presencia, no digo Dios, lo trascendente en el idioma, en la música. Cioran dice que Bach es la prueba de la existencia de Dios. Así. ¿Y para ti cuál es la prueba de la existencia de Dios? El idioma. El idioma. El lenguaje. Básicamente esos dos. Y un acercamiento, ya no de la existencia de Dios, pero sí de la malignidad del demonio, el humor involuntario. Eso sí, no hay manera. Ahí entra el diablo. Ahí entra el diablo. Ahí entra el diablo. Cuando me acuerdo de eso, de momentos de este señor, que es para mí un clásico, Rodríguez Alcaine. Leonardo Rodríguez Alcaine, la güera. La güera. Dirigente de la CTM. Sí. Y entonces el dirigente seccional le entrega las llaves, le dice, don Leonardo, para nosotros esta es una oportunidad excepcional porque usted es un hombre que nos ha dado tanto, en cierto sentido todos aquí nos decimos sus hijos, porque ha sido el mejor, el más comprensivo, y aquí tiene este auto, un BMW, que pues ya sé lo que usted pueda decir, pero para nosotros es una prueba de amor, de cariño. Entonces, el señor Rodríguez Alcaine se conmueve, emite como decretos unas lágrimas y dice, amigos, compañeros, hermanos, no puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo porque es el producto de su trabajo y de su esfuerzo. Y yo no sería capaz de usufructuar, no dijo usufructuarlo, pero hubiera podido decirlo, de manejar ese vocabulario. No soy capaz de usarlo. Pero de cualquier modo se los agradezco y procedo a darle las llaves a mi hija. Esas cosas, ¿cómo no vas a sentir la presencia bienaventurada del demonio? Defínenos tu espiritualidad, Carlos. Eso es muy difícil porque uno siempre tiene al lado el teléfono y si algo mata la espiritualidad es el teléfono, de eso estoy convencido. En los momentos en que me siento más compenetrado oyendo música o que estoy leyendo la gran poesía, suena el teléfono y el chisme destruye el chisme es la guillotina de la espiritualidad y uno no puede evitarlo porque si uno le dijera no al chisme, luego el espíritu se volvería un fantasma de ti mismo. Entonces ni modo, escuchas el chisme, lo compartes, lo enriqueces, no diría que lo espiritualizas, pero casi, y entonces eso mata. Para mí las horas de la espiritualidad son 11 de la noche a 4 de la mañana, donde el teléfono se amortigua. ¿Y qué haces a esas horas? Leo poesía, veo películas, ahí sí, clásicas. Por ejemplo, ver a las 2 de la mañana una película de Dreyer es casi una obligación, pero en otros momentos suena el teléfono y la espiritualidad tiene que marginarse. No tanto como una espiritualidad de closet, pero cercana. Katia me decía algo sobre el paraíso. Estamos apostando, encontró una cita. Igual, es continuación de la primera que leí. Decías que para Julian Green el paraíso era un cuarto donde había estatuas bellísimas. Para ti, ¿cuál sería el paraíso? Desgraciadamente, como siempre, se me adelantó Borges. Y yo que me imaginaba el paraíso bajo la forma de una biblioteca. Diversificaría bajo la forma de una biblioteca y de una videoteca. Ahí está, empatamos, porque yo decía que era Virgin Records en Nueva York. Ahora entiendo por qué, por Mi Madre Bohemios, ¿no? Sí. O sea, como que... Por Mi Madre Bohemios es para mí una revancha de la lógica. Tengo que interpretarlo, citarlos. Es una maravilla. Bueno, es un análisis de contenido humorístico involuntario. Es que son fantásticos. Lo cito aquí al obispo de Tlalnepantla, Felipe de Jesús Cueto,
que en 1979 dice en una homilía, ya nadie usa la palabra homilética, pero era muy bonita, dice en una homilía: el aborto es el crimen mayor. Si el aborto se hubiese aprobado en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, probablemente no habría nacido. Cuando lo leí varias veces. Porque no dabas crédito. No daba crédito. Ajá. Carlos, tú fuiste educado en la fe cuáquera. Mitad y mitad. Mitad católica. En el protestantismo siempre tienes opciones. Una parte metodista, una parte cuáquera. La escuela dominical era cuáquera. El ser una minoría. Minoría de minorías. Exacto, una minoría incluso entre los protestantes, en un país donde parece que solo se admite que existen o católicos, guadalupanos o ateos. ¿Qué te hizo como formación? Yo iba por la calidad del estudio de la Biblia. Parece muy presuntuoso, pero si no me enorgullezco de mi pasado, ¿qué hago con mi presente? Porque eran estudios de libro por libro de los evangelios. Y entonces, desde luego, hay libros que son fundamentales, los salmos, porque ahí sí es la gloria del idioma, sin más. Cuando tú lees los salmos, encuentras que... Y ahí sí, bueno, los he leído en inglés. También King James es el equipo que hizo esa versión de la Biblia era notable. Y entonces, para mí que me lo explicaran además, y agregándole a esto la doctrina pacifista, para mí eso fue definitivo. ¿Te marcó? Me marcó hasta hoy, ahí sí sin problemas. ¿Sentiste en algún momento discriminado? Todo momento. Cuando yo estaba en primaria, bueno, pues eran los chistes de más o menos previsibles, que la ocasión número 15.400 ya dejaban un poco de afectarme, de aleluya, que cada quien agarre la suya. Ya ni siquiera tenía capacidad de un gesto, de esbozar una sonrisa, o lo de el padre que se deprime cuando su hija le dice que ya no es lo que era, y después le explica que se ha vuelto prostituta, y entonces el padre lanza un suspiro de alivio y dice: prostituta, yo creí que habías dicho protestante. Eso, digamos que las primeras 4,000 veces sí... ¿Te afectó? No me afectó, pero me obligaba a entender que si vivían de ese idioma tenían que vivir también de esa neurona. Pero lo que me hacía gracia era, por ejemplo, una cosa que siempre he recordado: el maestro que nos pregunta que quiénes somos protestantes, porque en ese momento era una excepción, ahora ya quién sabe quién es qué. Pero entonces 2 levantamos la mano y nos dijo el maestro: pues pobres de ustedes, porque ya nunca serán presidentes de la República, porque la Constitución dice que un protestante no puede ser presidente de la República. Eso, no sabes lo que me deprimió, hasta que me di cuenta que yo no quería ser presidente de la República. Yo dije, claro, pero tuve que procesarlo, ¿no? Pensarlo. Esto te debió haber dado, supongo, una lealtad a las minorías. Y la conciencia de ser minoría me ayudó muchísimo. Después ya diversifiqué. Tengo como tarjetas de crédito, tengo tarjetas de minorías, pero pero está bien, porque son derechos ejercidos o ejercibles, y eso creo que lo que te ha dado esta temporada tan terrible es la posesión de derechos contrarrestada por la duda de si puedes ejercerlos. Eso es lo que creo que estamos en este momento metidos.
¿Y qué tan cuáquero sigue siendo? El pacifismo total. Nada más. Total. Carlos, regresando a la autobiografía precoz, dice, en no poca medida comparto, a pesar mío, ese temor, ese invencible miedo cristiano a la unidad total del cuerpo y el espíritu. Lo que creo es que esa división del cuerpo y el espíritu que sigue tan presente en unos cuantos sectores ha hecho un daño absolutamente monstruoso y que ahora que ya da igual para las nuevas generaciones, porque para las nuevas generaciones la sorpresa es enterarse que tienen espíritu, no que tienen cuerpo. Oye, Carlos, ¿puedo ser chismosa? ¿Sí? ¿Por qué no utilizas tu apellido paterno? Tengo 2 actas de nacimiento. ¿Ah, sí? Sí, y como Andrés Enestrosa, que era Andrés Morales Enestrosa, Ajá. o como Francisco Toledo, que es Francisco López Toledo, decidí usar el acta donde estoy registrado con lo que entonces se llamaba bastardo, hijo natural, hijo ilegítimo, expósito casi. Y me pareció que si no tenía ningún contacto con el mundo paterno y todo con el mundo materno, lo mejor era tomar el acta de nacimiento donde yo era un producto de las incontinencias del destino y todo eso. O sea, ¿dice tu acta bastardo? No, hijo natural. Hijo natural. Ah, bueno, ¿Qué es lo bonito, mismo? ¿no? Hijo de la naturaleza, pues. Hijos naturales somos todos, Pues sí. pero lo que se interpone entre tu destino y la naturaleza, y lo que te salva de solo pertenecer a la naturaleza, es el Señor que te confiere la nobleza onomástica. Claro, ¿y ese señor se fue de tu casa o lo sacó tu mamá o qué? Hubo eso que en aquella época era menos frecuente que ahora, esa institución de la contingencia del gusto que es el divorcio. Y entonces con el... Y era la parte católica de la que hablabas. ¿O católica? Sí, porque mi madre era protestante. Y el católico. Muy católico. Muy católico. Y según me dijo mi madre. Doña Esther. Doña Esther, toma. Sí. Pero pues, ¿qué hacía yo? Entonces no conociste a tu papá, nunca tuviste, ¿no? No, nunca. No lo recuerdas ni nada. No. Bueno, recuerdo un apellido, pero Aceves. nada más, sí. Y creo que son cosas que ya ahora no tienen la menor importancia. Para mí nunca la tuvo. Porque si estabas en una minoría religiosa, ¿qué te iba a importar? Que ser hijo natural. Otra credencial de minoría, como No, decías. otra credencial de minoría. Y además yo tenía la idea de que no era hijo natural porque era hijo de Dios. Y bueno, ya como Dios se interponía y él tenía también otra acta de nacimiento, pues entonces ya me curaba de todas las llagas psíquicas. Y Claro. Yo cuando tenía más o menos 8 años estábamos en el equipo nacional de tenis y alguien gritó, la última que llegue a los lockers, judía. Y me detuve y me fui tranquila. No, me salvó de muchas prisas. Bueno, por hablando alguna cosa me salvé. del melodrama de la República de las Letras, estábamos haciendo cuentas, decíamos, hace 10 años murió Octavio Paz, que era el zar de las letras, el presidente, el papa, el presidente vitalicio de las letras. Ahora se te adjudica a ti que tú ejerces ese puesto. No, ¿Qué hombre, dices? pero por favor. ¿No? No. Lo podrías ejercer, ¿no? Para empezar por un hecho, el magisterio de Octavio Paz revive cada vez que lo lees. Eso no hay manera de evitarlo. Yo puedo tener
y tengo muchas discrepancias con posiciones políticas de paz, pero lo leo y me devuelve la fe en muchas cosas, me devuelve la fe en el uso del lenguaje, me devuelve la fe en la inteligencia como aparato de comprensión simultáneo o multáneo, me inspira lo que me inspiran Borges o Lezama Lima o Juan Carlos Sonetti. Es decir, Carlos, ¿tú no hay magisterio real que no esté fundado en una obra. Pero tú te sientas y platicas con Zabludovsky en el año 2000, te sientas y hablas con Enrique Krause, que tiene una posición distinta actualmente, charlas. ¿Cómo estás fuera de esta actitud de yo no hablo con los que no piensan, con los que piensan distinto? ¿Estás fuera de esa No, actitud? nadie está fuera de esa actitud. Lo que yo digo es, yo no puedo dejar de hablar con los que piensan distinto. Ajá. Esa es la manera en que lo enuncio. Ajá. Porque ellos también tienen que hablar con el que piensa distinto o con los que piensan distintos. Pero así proponerme como un modelo de santidad en el debate, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que mis maldiciones son mientras leo el texto que no me gusta y el momento ya de encontrarme el autor, pienso que lo que dijo está ahí, que no tengo yo por qué preocuparme, sino por la manera de entablar, no te diré tanto un diálogo, sino la manera de crear un espacio para el diálogo. Punto. Pero nadie es un santo, en ese sentido. Y lo estamos viendo, hay un encrespamiento del ánimo que va a seguir. Y sin embargo, tú tienes un libro que empieza diciendo, un prólogo a un libro que se llama Los Abascal, que dices, hay un lugar donde ya no se dialoga, que es con los intolerantes. Bueno, pero eso está desde Voltaire. No puedes ser tolerante con la intolerancia porque es una manera de aprobar la represión, de aprobar las persecuciones, de aprobar la cesación del diálogo y de la libertad de expresión. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay que definir bien qué es intolerancia. Bueno, ¿quiénes son los intolerantes de hoy en México? Los que le niegan a las posiciones con las que no están de acuerdo el derecho a existir simplemente porque las acusan o las describen como posiciones satánicas o subversivas. Los intolerantes son los que no creen que sea posible el diálogo con los infieles. Lo que creo es que sí es posible todavía ahora un diálogo, pero sobre la base de reconocer a la otra parte como poseedora de derechos. Si tú insultas a la gente que está con López Obrador y la descalificas de entrada, no. Si tú insultas a los conservadores, no. Yo creo que la izquierda y la derecha son términos que tienen razón para existir, tienen razón de existir, pero la mayoría no es de izquierda o de derecha. Y entonces lo que hay que crear es el espacio donde esa mayoría, que no es ni de izquierda ni de derecha, pueda dialogar con los que sí pretenden o pretendemos esa posición. Porque lo que estamos viendo ahora, la polarización se da porque hay una minoría de izquierda y una minoría de derecha que mantienen su razón de ser, pero el centro está ocupado por aquellos que no se adhieren psicológico o culturalmente a la izquierda o a la derecha, aunque tiendan más en su mayoría a la izquierda. Entonces, de lo que se trata es de dialogar con los que no sienten ni de izquierda ni de derecha, y no ha habido mucha disposición. ¿Y dónde estás tú? No, yo en la izquierda, eso no tengo duda. Pero al mismo tiempo no estoy con la idea de que el castrismo fue una bendición para América Latina. Al mismo tiempo tengo enormes reservas con Hugo Chávez. Al mismo tiempo todas las formas de violencia me parecen inaceptables. Tú estás en contra de los que quieren imponer sus creencias a todos. Sí, estoy en contra de la idea clerical, en el sentido del siglo XIX, de que es posible gobernar desde una sola versión dogmática de la fe, encarnada o representada en un grupo jerárquico. Lo demás yo pienso que
el espíritu religioso cuando se da es lo más respetable. Y en ese sentido, la Basílica de Guadalupe, el 12 de diciembre me parece una expresión de lo respetable. Y Provida me parece una expresión de la intolerancia que no es tolerable. Pero en general dirías que México es un país conservador, Carlos. No, es un país que fue conservador y que solo se acuerda bien de la época en que fue conservador y no se acuerda bien de la época en que será francamente liberal. Pero no, ya no. Ve las costumbres. ¿Quién cuando te habla de Semana Santa te dice a qué iglesias va a ir o a qué playas? A partir de ahí es un país ya secularizado en serio. Esa insistencia en que México sigue siendo un partido conservador no es sino decir, hay todavía miedo de ser distintos. Es eso. Sí hay miedo, ¿no? Sí. Hay mucho miedo de la diversidad. Es como si ves a un transgénero, tú te vas a tener que convertir en transgénero o tu hijo. Sí. ¿No? Y la diversidad Por contagio es la instantáneo. lepra. La lepra en el sentido medieval. Ajá. Todavía México tiene mucho miedo, ¿no? De la diversidad. Tiene miedo a aceptar que ya perdió el miedo. No es tanto el miedo real, sino el miedo a aceptar que ya perdió el miedo, porque si se acepta que ya se perdió el miedo, se tiene que vivir en consecuencia. Y entonces pierdes el prestigio ante ti mismo que te da tu barniz o tu fachada conservadora. Hablando de diversidad, multiplicidad, te estábamos viendo el domingo en la tele en el canal 11, estabas también en el canal 22. Sabíamos que estabas en Bellas Artes dictando una conferencia. Alguien nos reportó que también estabas en Las Vegas, no sé haciendo qué. Chicago. ¿Cómo le haces? Sí, En Chicago, perdón, se equivocó el Bueno, informante. ahí es por ocio. Como no sé decir, no conozco la negativa, o la negación, entonces me invitan a un lado y lo pienso mucho, 2-3 segundos y digo sí, y luego tengo que cumplir y bueno. Carlos, pero ¿y cómo escribes tanto al mismo tiempo? Porque tengo que cumplir con esos... En el fondo es un truco. Acepto porque me obliga a escribir. Y sí lo hago. ¿No duermes? Duermo 4 o 5 horas máximo. Ahí está. Sí, pero la verdad es que escribir cuando tengo insomnio me parece una pérdida de tiempo, porque ahí están los DVDs. Entonces el insomnio me llega en el momento en que sé que quiero ver una película. ¿Cuántas películas ves a la semana? 9 o 10. ¿Cuántos libros lees? Libros leo como 200 páginas, 150 páginas. A la semana. No, diarias. Como no, no, pero es por costumbre. Entre mis usos y costumbres está la bibliofagia. No puedo evitarlo. ¿Y ves televisión? No. Nunca. Nunca. Entonces, ¿cómo escribes de cosas que pasan en la televisión y Nunca demás? escribo de cosas. Ay, sí, mira, a ver. No. Anoto declaraciones. Ajá. Ya. ¿Qué? No, pero esas son cosas que están en internet. Están en las No, porque transcripciones. esto es increíble. Esto resumes un programa en el Canal 13 en 1986. Y Ese sí lo vi. ¿Ah, sí? Ese sí, bueno, a veces caigo, el pecado es aceptar que uno ha visto lo que dice orgullosamente que jamás, pero lo cierto es que yo sí sigo el ritmo de la intolerancia. ¿Qué opinas de López Obrador hoy, Carlos? Bueno, Dos momentos diferentes. es un líder. Me bastaría con repetir lo que sus adversarios o enemigos más enconados dicen de él: habilidosísimo, resistente a la desaparición, lo que sea. Es un líder que ha cometido errores graves, que en muchas cosas ha avanzado en contra de sus creencias profundas, pero que mantiene una resistencia que solo desde una perspectiva de uniformidad a toda costa puedes calificar de negativa o de peligro para México. Creo que el movimiento tendrá sentido si se vuelve efectivamente un movimiento
y si se pasa del yo al nosotros. Persistir en el yo... Lo dices por esta frase, ¿no? El movimiento soy yo. ¿La dijo o no la dijo? Es que no me queda claro. Sí la dijo. ¿Sí la dijo? Sí. Me parece un error. Exacto. ¿Qué opinas? No, pero yo creo que es una frase. La actitud, si la frase corresponde a la actitud, el error se convierte en institución. Pero yo espero que sea un exabrupto. ¿Tú hasta dónde con López Obrador? Yo ahora estoy definitivamente con la idea de un movimiento, no de una persona. Si esa persona como ha sido tan importante para el movimiento, estoy, pero no es lo que me interesa en este momento. Creo que hay un punto de no retorno donde tú dices yo no sigo en esto. La violencia. ¿Y qué respondes a esta gente que te percibe como militante de López Obrador? ¿Qué les dices? Me dan igual. Y que me manden mails iracundos. ¿Te mandan muchos? No, ninguno, pero... O sea, ¿es una petición? ¿Que me manden emails iracundos? El otro día llegó Guadalupe Loaiza y enseñó 200 que le habían enviado. Ese día yo había recibido 0. No, pero no es lo que puedan decir de ti. Ajá. Es lo que tú te dirías a ti mismo si renunciaras a tu derecho de ser ciudadano. Punto. Ahora, si te importa más la opinión de otros que la tuya, pues sí. Pero como yo estoy solo mucha parte del tiempo, gran parte del tiempo, a veces sí tengo que escuchar la opinión que tengo sobre mí mismo y... Oye, Carlos, ese día del desafuero, el discurso en el Zócalo, ¿lo escribiste tú? No, ¿por qué? ¿No? Porque nos parecía eso. ¿No? No. Había cosas que no. Había otras que posiblemente si hubiese podido escribir, pero no. Por ejemplo, todas las partes del amor yo no las suscribí. Nadie. No terminarías con los amos desaforadamente. Oye, eso estaba bien. Eso estaba bien, esa era una buena frase. Pero yo creo que nadie puede arrogarse la pretensión de abrogarse, como diría Fox, arrogarse la pretensión de ser alguien que interprete a un líder tan idiosincrático, para usar el término, como López Obrador. A mí me queda muy lejos como mentalidad. Lo que veo es que creó un espacio donde muchísimos han encontrado el modo de participar y que para que ese espacio continúe es necesario eliminar toda sombra de caudillismo. Carlos, si hablas con López Obrador y te escucha... Es imposible saber quién te escucha. Pero creo por menos fe que ustedes me están escuchando, pero... Claro. Pero le dijiste eso del caudillismo. ¿Se lo has dicho a él directamente? Sí, varias veces. Sí. Bueno, y al margen de que te escucho o no, ¿qué te responde? Que tengo razón. Ok. Sí. Pues, Pero también yo soy uno que le dice algo, no sé, que no pretendo que mi opinión cuente. Trato desesperadamente que cuente para mí mismo, pero si cuando no consigo eso me digo, qué contradictorio soy. Carlos, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Yo creo que hubo una inmensa operación fraudulenta. El término fraude yo no lo usaría. Lo de la señora Elvester Gordillo, por ejemplo, todas las... Ahí fue un error del movimiento de López Obrador. Todos los lugares donde no hubo representación, en fin. No en el conteo, precisamente fue... En el conteo básico no. No. Antes. Antes, Desde durante Fox, y después. Antes. Pero no fue el 88. Si se lo pregunta, no fue, pero sí hubo una gran operación fraudulenta. No, ahora lo que puedo decir es que estamos todos en el principio casi
reconstruir. La izquierda tiene que reconstruirse o construirse de otra manera. Carlos, vamos a un siguiente momento definitorio de nuestra vida social. 85. El terremoto. Donde otros vieron ruinas, tú rescataste 2 palabras: sociedad civil. Cuéntanos, ¿cómo encontraste esas palabras en los escombros del terremoto? Bueno, ¿no? Todavía no estaban muy clarificados los escombros. Y yo escribo el jueves, el día siguiente del terremoto, escribo una crónica, y la crónica que todavía padece de una desinformación. Yo hablo de la toma de poderes. De haber estado más atento, habría hablado de empoderamiento. Lo que estaba describiendo era el empoderamiento, y yo lo presenté como la toma de poderes, que es el mismo concepto, pero sería más claro si hubiese citado el empoderamiento. Entonces, en ese momento me parecía que el empoderamiento, esa decisión de salir, de salvar, de rescatar, de prestar ayuda, de llevar comida, de atender, de tratar de salvar vidas, de tratar de salvar el espíritu de una sociedad hasta ese momento inexistente o solo presente en lo que había pasado en San Juanico, que eso era la presencia de algo distinto, un espacio no ocupado por el Estado, y lo llamé sociedad civil. De inmediato Miguel de la Madrid dijo que no había nada fuera del Estado y que la sociedad civil era también un elemento del Estado. ¿Dónde viste por primera vez a Marcos, la figura de Marcos? Ese día. Ese día, por la tele. En televisión, sí. ¿Y qué sentiste cuando lo viste? ¿Qué sentiste cuando lo viste? No, ¿Cuál? No. Me parecía una resurrección de algo que a mí nunca me ha interesado, que es la violencia revolucionaria. Me empieza ya a interesar cuando su discurso del 16 de enero, de que tenemos que pedir perdón, que me parece una obra extraordinaria de resumen sociológico y político, y sigo con interés el movimiento y me separo de él con una carta cuando Marcos lo dice ahora en el Universal, cuando hay un coqueteo de él con ETA. Digo, ahí sí no. O sea, la violencia, ahí tú sí no eres una vía que vas a... No, lo dice ahí Marcos, que no concuerdo con las armas. No. Pero tienen ustedes más que una relación, tú no te adhieres a Marcos, tienes una dialogación pública con Marcos. Sí, y me interesaba, pero lo de ETA sí me pareció la línea divisoria. ¿Y qué esperas de ahora de Marcos? Bueno, que se dedique a un análisis menos marcado por la superioridad política y moral de la que todavía se gala. Yo creo que en este momento no se trata de líneas de violencia, sino de líneas de razonamiento que convenzan a ese grupo mayoritario que no es de izquierda ni de derecha propositivamente a cambiar las cosas y a oponerse a la impunidad. El mantra de la persuasión. Yo estoy por el diálogo, pero no en diálogo a que conversen Jesús Ortega y Manlio Fabio Beltrón. Estoy por un diálogo donde las razones en verdad se expliquen y se multipliquen utilizando desde luego los medios electrónicos. Y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal. La izquierda llega a gobernar. Al de... ¿Qué te provoca eso? Esa vez me provocó mucha emoción. Estaba yo
contentísimo. ¿En qué lugar estabas de ahí? En las galerías. Se lo dije esa vez a Cuauhtémoc, no, se lo dijo unos días antes. Por primera vez en mi vida voy a votar por un candidato que va a ganar. Y bueno, el problema es que no había izquierda que respondiera a ese triunfo, es decir, la izquierda que iba a estar en los sitios administrativos, que iba a hacer la política de grupos, la izquierda que se iba a oponer al clientelismo, la izquierda racional y democrática todavía no estaba. Entonces no había manera de que se avanzara. Cuauhtémoc, hay que reconocer el gran impulso del 88, el triunfo del 97, pero no había esa izquierda política preparada. ¿Tú eres perredista? O sea, quiero decir, ¿tú tienes tu credencial? No. No la tendrás. Bueno, no. ¿Habrá un momento en que te convenzan? Ahora no. O sea, ¿habrá un momento en que el PRD llegue a tu nivel de exigencia de una izquierda? Bueno, mi nivel de exigencia es absurdo plantearlo, porque uno siempre exige más a lo que está cerca y siempre discrepa menos en público. Yo creo que lo que hay que hacer es discrepar más en público y combinar esa exigencia íntima con la exigencia externa. Pero yo he votado todas las veces por el PRD y no me arrepiento del voto porque se han logrado cosas magníficas, y me arrepiento del voto porque ha llegado gente realmente inadmisible. Y de una cosa a otra seguiría votando por cualquier partido que me representara un avance de la izquierda. Que no se llamara PRI, que no se llamara PAN. ¿Quién te parece inadmisible, Carlos? La burocracia. Esta burocracia que hemos visto que no tiene poderes verbales que tú puedas considerar mínimamente aceptables, que todo el tiempo deja ver que lo que le importa es la preservación y la ampliación de sus poderitos y no una visión crítica de lo que está sucediendo. Es inadmisible que a estas alturas la izquierda política no tenga una visión de lo que fue el fracaso del socialismo real. Es absolutamente inadmisible. O sea, por socialismo real que llamas el socialismo dogmático. No, el que gobernó en la URSS y en el arrasamiento de la empresa privada. Y Cuba. Para ti debería haber sido dolorosísimo cuando te deslindas de Cuba, ¿no? ¿Por qué lo haces precisamente? Bueno, porque empiezo a ver lo del socialismo real cuando la invasión de Hungría en 58. Yo tenía 20 años y dije, esto no puede ser. 56, perdón, tenía 18 años. Esto no puede ser. Y cuando empieza, me dejó muy confundido. Me dejaron muy confundidos los fusilamientos de La Habana, el triunfo de la revolución, porque no asociaba yo la revolución con ese exterminio selectivo. Luego vienen los endurecimientos, el discurso de Fidel Castro dentro de la revolución, todo, fuera de la revolución nada, que era ya muy tajante. Luego vienen los campos de concentración para homosexuales, testigos de Jehová y antisociales, como decía, que dura de 1965 a 1967, y luego viene el caso Padilla. Y el caso Padilla me pareció que ya me resultaba imposible de asimilar. Carlos, ¿y si tenemos ahorita la izquierda, esa izquierda que está por el lado de lo plural, una izquierda que se compromete con las libertades individuales, que no odia a los empresarios? ¿Ya la tenemos? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿A quién nombrarías? No, nombraría grupos, actitudes. Bueno, también no odia a los empresarios, me parece muy fuerte así plantearlo. No odia individual o personalmente a los empresarios, pero detesta la rapiña y las formas de esclavitud, etcétera. Creo que ya es izquierda. No es todavía la que debiera ser, pero si tú observas
el panorama, con todo lo que se diga, el tono absolutamente demencial no está. Se ha ido. No está, no lo veo por ningún lado. Este spot infame que compara a Andrés Manuel con todos los grandes dirigentes de la derecha, pues no corresponde a una situación real. No veo yo que aquí se esté armando para nada el fascismo. Puedo decir que falta mucho, puedo decir que hay cosas que no me resultan consistentes, pero no estamos en un momento de guerra civil, ni mucho menos. Ya estamos llegando a la época actual. A ver, ¿reconoces esto? No. Es la toma de posición. Claro. Rapidísima de Felipe Calderón. La tribuna. ¿Qué te merece, qué opinión te merece esto? No me dice más. Lo que me diría es ver un buen gobierno. No me dice una toma de posesión, nada, al lado de lo que me significaría ver un buen gobierno aceptado y que va creciendo y va convenciendo. No lo veo. ¿Y no lo ves? No. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, ese es otro tema. Aquí la política existe, pero ya no es el elemento primordial. El ejército está investido de la autoridad para combatir el narcotráfico, que es efectivamente, desde el punto de vista social, el problema número uno del país. ¿Era necesario esto? No, para mí no, pero tampoco veo qué se podía hacer. No creo que la presencia del ejército, como tanto se ha dicho, como han argumentado las organizaciones de derechos humanos, especialistas, etcétera, sea la solución, pero no va a haber solución. Ahí es donde me quiebro, porque sí hay que enfrentar el narcotráfico. Sobre eso no tengo ninguna duda, pero ¿cómo? Acudo a toda la sabiduría de que soy capaz y te digo que no tengo la menor idea. La primera sociedad en convivencia firmada en el Distrito Federal, ¿qué es? ¿2006? 2006. El primer beso oficial de una pareja de dos hombres. El reconocimiento llega por lo menos 2 o 3 siglos después de la realidad. Entonces, lo que creo es que eso está bien, porque la ley reconoce derechos ciudadanos. Un derecho ciudadano es de unirse de un modo perdurable. No entiendo quién quiera unirse de modo perdurable, pero bueno, si lo hay, me parecerá. ¿Nunca has querido unirte de manera perdurable? No, nada. Y entonces me parece no solo necesario, y creo que ahí encontró Zapatero la frase para mí ideal cuando se aprobó en España. Creo que España es hoy un poquito una nación un poquito más civilizada. Creo que esto te demuestra que México ese día fue un poquito más civilizado. Contaba Débora Holtz que van a poner señalamientos ya no. ¡Ay, qué lástima! Ya. ¿Te imaginas el tour? ¿Ya no va a haber tazas ni playeras? Nada. ¿No va a haber playeras de Monsiváis? Nada. Iba a haber tazas y playeras. Amenacé con lanzarme desde la Torre Latinoamericana si hacían eso. Imagínate el expresidente podría yo volverme playera Monsiváis. No podría volver a verme a mí mismo sin insultarme, ¿no? Bueno, Toledo va a ser el retrato tuyo en un, ¿cómo se dice? Un papalote. Sí, pero son 50 papalotes. Eso no lo pude evitar porque ya estaban hechos. Yo puedo evitarlo, no nazco. De veras, así me parece horrible. Pues a mí no, a mí me parece fantástico poder caminar México como la maqueta de la psique de Carlos Monsiváis. Yo tengo todavía derecho a la opinión sobre mí mismo, me parecía. ¿No nos perteneces? Sí, pero también mi sentido del ridículo me pertenece y ese me oblitera como ya nadie dice.
Eso lo sabré porque tengo ya un contrato para cuando ocurra el sensible fallecimiento poder oír unos 10 minutos lo que digan de mí. Me conformo con eso. A ver, ¿cómo? Sí, que voy a permanecer 10 minutos en la posvida. ¿Y ante quién firmaste ese contrato? ¿Ante quién firmaste ese contrato? Lo firmé como funcionario y como empresario. Como funcionario de mí mismo y como empresario de mí mismo para seguir la moda. No, has escrito que le temes a Elena Poniatowska, ¿no? Lo que pueda decir, los adjetivos que te pueda poner. Le tengo miedo a mí mismo. A ti mismo. Lo que yo pueda decir de este ridículo, pero ¿cómo es posible? Barra de Opinión presentó.